buena semana, me da gusto saludarte, espero te encuentres muy bien. Siguiendo un poco con el tema de Pesaj, vamos a platicar sobre Libún y Agalá en el sentido de que hay que hacerle Libún y a qué hay que hacerle Agalá. Ya lo habíamos platicado, como la mayoría de las veces que se utiliza es como lo vamos a kasherizar. Ahora hay que entender una cosa muy importante. Si la mayoría de las veces lo usamos nosotros en seco, vamos a tener que hacerle el libún, y si lo usamos en mojado o con líquido, lo vamos a tener que hacer agalá. Pero hay un dato muy importante que hay que conocer, que si nosotros usamos la mayoría de las veces un utensilio ya sea en seco para carne, y alguna vez lo llegáramos a utilizar, no dentro de las mismas 24 horas, para leche, ahí tendríamos nosotros que arreglar el utensilio para poderlo utilizar día con día. En este caso le podríamos hacer un agalá, aunque lo hayamos usado en seco, o también le podríamos hacer un libún cal, un quemado leve, y a partir de ahí lo podríamos utilizar. ¿Cuál es el ejemplo en esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos una charola para el horno que normalmente ponemos en ella carne, y una vez nos equivocamos y pusimos algo lácteo, si no fue dentro de las mismas 24 horas, no hay aquí una prohibición de carne con leche, no hubo una prohibición como tal, hubo un error y lo podemos en este caso hacer un libún cal poniéndole en el horno una vez que ya lo hayamos limpiado, dejado de pasar 24 horas, y prender el horno al máximo y dejar que la charola esté ahí durante 30 minutos, es más que suficiente. No tendríamos que hacer un jamur, porque no hay una prohibición de carne con leche, o no hay una prohibición en el alimento. ¿Por qué es importante haber mencionado esto? Ahorita que vamos a hacer para la limpieza para Pesaj, si nosotros tenemos utensilios que vamos a kasherizar para Pesaj, si la mayoría de las veces lo usamos en líquido, vamos a hacer la galá. Pero si lo vamos a hacer libún, no tiene que ser libún hamur, siempre y cuando no haya tenido un alimento, una prohibición en cuestión de kashrut. Por ejemplo, que haya habido carne y leche dentro de las mismas 24 horas en el mismo utensilio. Eso sí, ahí hay una prohibición en el alimento, y tendríamos que hacer un quemado fuerte con una flama, y no lo podríamos hacer en casa, tiene que ser algo especial. Entonces, en este caso, todo lo que vamos a kasherizar, si no hay nada prohibido, puede ser con libún cal o con agalá. Ahora, ¿cuál es el dato más importante? Es el hametz. La mayoría de las opiniones opinan que el hametz entra en una prohibición, y si es alimento prohibido, aunque no durante el año, para Pesaj, por lo tanto se necesita hacer el libún hamur a los utensilios que se hayan hecho en seco, si tocó el pan directamente el utensilio. Entonces hay que hacerle libún, no hay otra opción. Hay quienes opinan, hay ciertas opiniones que opinan que no es una prohibición el hametz nada más durante el año, por lo tanto no se tiene que considerar como alimento prohibido, por lo tanto sí se podría hacer un libún cal o una agalá a los utensilios. Eso es en última instancia, hay opiniones que sí lo tienen y se pueden sustentar en eso. Mejor pregúntenle a su rabino de cabecera qué hay que hacer, pero es en última instancia. Si tocó pan directamente a los utensilios, hay que hacerle libún hamur. Hay utensilios que no se puede hacer ni siquiera el libún, porque se echaría a perder el utensilio, entonces no se podría utilizar para Pesaj. Vamos a hablar de ese detalle la semana que viene. Espero sigas con nosotros y la semana que viene, que vamos a cerrar con esto antes de Pesaj. Espero sigas alimentando tu alma.